Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al servicio de este domingo. Como siempre es una bendición poder estar aquí juntos, poder tener esta oportunidad que el Señor nos da de darle gracias, de adorarlo, de hacer su voluntad y de tener un momento para concentrarnos en Él como nos lo han enviado, como un mandato. En este momento, para empezar, quisiera que me acompañaran en oración. Padre Santo, Señor amado, te queremos en este momento dar gracias porque tú, Padre, nos das la fuerza para estar aquí reunidos, para estar pendientes de alabarte, de darte gracias, de mostrarte cuánto te amamos, Señor, y te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y nos mostraste todo ese amor que tienes por nosotros en lo que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer, que Él estuvo dispuesto a humillarse aquí en la tierra como un ser humano, siendo Él mismo Dios, y cómo estuvo Él dispuesto a, sin Él tener ningún pecado, llevar todos nuestros pecados en la cruz. Y Señor, por eso te pedimos que hoy, mientras recordamos todo ese amor durante la cena del Señor, Señor, nos bendigas para que lo hagamos de una forma que te agrade a ti, Señor, que sea de acuerdo a lo que tú nos dejaste en tu palabra, que sea el Espíritu Santo guiándonos en cada una de las cosas que hacemos hoy, Señor. Cuando estemos cantando, que sea el Espíritu Santo guiándonos para que te cantemos, Señor, sinceramente, que salga ese amor de nuestro corazón, Señor, para que lleguen a ti esos cantos como un aroma agradable, Señor, que es un servicio que te estamos dando para mostrarte nuestro amor. Y Señor, también en este momento te pedimos para que cuando estemos, Señor, en la enseñanza, sea el Espíritu Santo guiando a nuestro hermano, sea el Espíritu Santo en cada uno de los corazones para que aprendamos lo que tú quieres que aprendamos, para que lo guardemos, para que lo vamos a aplicar en nuestras vidas y Señor, para que podamos ser un poco más los cristianos que tú quieres que seamos y podamos llevar el Evangelio a aquellos que aún están en oscuridad, Señor, y enseñarles y traer fruto, Señor, dar fruto, que es lo que tú quieres. Señor, te pedimos en este momento por todas las iglesias de Cristo que están reunidas así como nosotros, para que los bendigas, para que estés con todos los hermanos, pero sobre todo por aquellos que están en sitios, Señor, donde sus vidas corren peligro por ser cristianos, Señor, bendícelos a ellos y está con ellos y protégelos. Señor, bendice nuestra reunión de hoy, bendice cada uno de los hogares que están aquí representados y ayúdanos a estar concentrados solamente en ti y poner aparte todas las preocupaciones del mundo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar esta mañana alegre con cantos para nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción.
Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, tú el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Bueno, a continuación la lectura, hermanos. Dios los bendiga. Muy buenos días, hermanos. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Dios los bendiga grandemente. Bueno, hermanos, en esta mañana les quiero compartir Proverbios capítulo 16, versículos del 1 al 9. La palabra del Señor dice así: Proverbios sobre la vida y la conducta. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa en su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Amén, hermanos. Así que los invito, hermanos, a que no contrastemos
nuestros planes con la guía providencial de Dios. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y en el versículo 9 lo reafirma. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En otras palabras, podemos suponer cómo serán las cosas, pero Dios tiene a veces otros planes. Eh, ¿Cómo pierdo de vista esta verdad espiritual? Hago planes y a veces me olvido de preguntarle al Señor cuáles son los suyos. Entonces, muchas veces nos frustramos cuando algo se interpone, ¿no? En lugar de preocuparnos, podríamos, como enseña Salomón, confiar en que Dios nos guíe paso a paso mientras lo buscamos en oración. Esperemos su guía y permitamos que nos redirija siempre. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo puedes confiar en Dios en todas tus frustraciones? Así que también los animo a que cambiemos nuestra ansiedad en confianza. Dios siempre guiará nuestros pasos. Amén, hermanos. ¿Me acompañan en oración, por favor? Padre Santo, maravilloso, Padre eterno eres tú, Señor. Gracias, Padre, por este precioso día que nos das, por la salud, la vida que nos provees. Gracias, Señor, por ese inmenso amor y misericordia que día a día, Señor, tú nos das. Gracias, Padre, por tu hermoso Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo a hacerse hombre, a dar sacrificio por nosotros, Señor, a darnos salvación, vida, esperanza, Señor. Gracias. Padre, te queremos pedir en este momento por todos los enfermos de este virus y de cualquier enfermedad, Señor, para que tú seas guiándolos, acompañándolos, fortaleciéndolos, Señor, y que tu mano misericordiosa y sanadora esté siempre con todos estos enfermos, Señor. Bendícelos, bendice a sus familias. Y también te pido, Padre, por los hermanos reunidos en esta mañana y también bendice a sus familias, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos permitas tomar la cena de una manera más digna, Señor, y agradable a tus ojos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu gracia, Señor, y que este hermoso día sea de gran bendición para todos nosotros. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición es su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierna voz, libre salvo del pecado y del temor, libre salvo en los brazos de mi Salvador.
Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, hermanos. A continuación, la cena del Señor. Buenos días, hermanos. Es un placer estar nuevamente reunidos, si sea de manera virtual, con todos ustedes. Vamos hoy, primer día de la semana, a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hacer memoria, hermanos, de la crucifixión de nuestro Señor, que gracias a eso hoy podemos gozar y tener esa esperanza de vida eterna. Los invito, hermanos, hoy, primer día de la semana, como bien dice la palabra, a hacer memoria de ese sacrificio. Recordar que a través de este pan sin levadura representa, es el cuerpo de nuestro Señor, y que a través del fruto de la vid estamos recordando esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, como lo hemos venido hablando y estudiando todos los domingos, primer día de la semana, lo importante es que lo que vayamos a hacer ahora en estos momentos, lo hagamos de corazón, lo hagamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque de nada sirve, hermanos, que hoy comamos de este pan y que no recordemos que ese pan simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y que cuando tomemos de ese fruto de la vid, lo hagamos como si estuviéramos tomando cualquier jugo o cualquier otra bebida. No, hermanos, recordemos que cuando comemos de este pan y cuando bebemos del fruto de la vid, estamos haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Como bien lo dice Primera de Corintios 11:23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Si bien, hermanos, el mismo Señor Jesús nos dice en su palabra que este pan que nosotros vamos a comer hoy es su cuerpo, hermanos, y que debemos hacerlo en memoria de Él. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bien, hermanos, vemos nuevamente de que cuando el Señor toma en ese momento esa copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Así que, hermanos, comamos del pan y bebamos de la copa, haciendo memoria de nuestro Señor Jesús, recordando ese sacrificio. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermanos, los invito a que comamos del pan y bebamos de esta copa
porque estamos así anunciando la muerte de nuestro Señor Jesús hasta que Él vuelva. Eh, el Señor nos pide que lo hagamos de esta manera para que, como lo dicen los versículos más adelante, no lo hagamos de una manera indigna, sino que cuando comamos del pan y bebamos del fruto de la vid, lo estemos haciendo de una manera digna delante de su presencia. Así que, hermanos, los invito a orar, a que recordemos que estamos, hermanos, haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Oremos. Amado Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Padre. Te damos gracias por haber entregado a tu único Vamos a orar, hermanos, ahora por... ¿Me escuchan todos? Vamos a orar por el jugo de la vid, para que todos nos hagamos partícipes de él. Oremos. Amado Dios, volvemos a su presencia nuevamente, Padre, para pedirle que bendiga este fruto de la vid, que hoy representa la sangre de su Hijo amado Jesús, derramada ya en la cruz del Calvario. Padre, bendícela y bendícenos a todos aquellos que nos vamos a hacer partícipes de ella, Padre. Que lo hagamos en memoria de nuestro Señor Jesús, recordando, Padre, ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a que lo hagamos de una manera digna delante de tu presencia. Te oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así finalizamos hoy la Cena del Señor, esperando de que todos lo hayamos hecho de una manera digna, recordando ese sacrificio precioso, maravilloso que hizo nuestro Señor Jesús allá en la cruz del Calvario. Los dejo con nuestro hermano Cristian, que continúa con las alabanzas. Muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a cantar. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré.
cada día te bendeciré. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzar hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Amén. Bueno, a continuación sigue la enseñanza. Dios bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos. Hoy analizaremos el misterio del Evangelio a los gentiles. La gracia y las riquezas de Dios llegan a los gentiles. Y Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 3 hasta el versículo 13, nos presenta un tema muy importante que es sobre los gentiles, el misterio de llevar el evangelio a los gentiles. Y para ello, pues, vamos a analizar un poquito aquí por encima y después en detalle. En el capítulo 3, Pablo comienza con eso, defendiendo su ministerio a los gentiles. Y él les recuerda, comenzando en el versículo 1, una frase muy importante: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Hemos de entender que Pablo está quizás utilizando un argumento para decirle: mire, yo perdí mi libertad por ustedes. No es que estoy aquí como de invitado, predicador invitado. Yo estoy en la cárcel, y de hecho esta es una de las epístolas que se escribieron desde la cárcel. Y entonces él les dice en el versículo 3, pues por revelación me fue declarado el misterio. Y ese misterio lo aclara y lo analiza en el versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio.
Y entonces en el versículo 11 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Y el versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como he dicho antes, la carta a los Efesios es una carta abultada, robusta, vamos a decir, es una síntesis, es concisa, tiene mucho conocimiento. En 6 capítulos, Pablo prácticamente echa todo lo que tiene. O sea, tiene un tratado aquí de teología, de enseñanza celestial. Y ahora trata este problema de los gentiles. Los gentiles, el misterio, como ya dice ahí, el misterio es que Dios ahora ha dado pues la gracia, sus riquezas, para que al igual que los judíos, los gentiles también disfruten de lo mismo. Entonces, este misterio que vamos a ver más adelante, que Pedro habla que este misterio no se le dio a conocer a los ángeles, ¿verdad? Entonces, los gentiles históricamente estaban fuera. Aún todavía vemos que los judíos pues son judíos y los gentiles son gentiles. Claro, yo he conocido iglesias, sinagogas que no tienen esa diferencia, y hay gentiles adorando en las sinagogas. Estoy hablando de sinagogas, lo que se llaman mesiánicas, que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Pero Pablo tuvo este problema, y este problema pues empieza más atrás, no solamente aquí en Efesios. Sabemos lo que hemos leído, la palabra, las epístolas de Pablo, Gálatas, Romanos, en Colosenses, casi todas las cartas de Pablo, y Hebreos, es el problema, ¿verdad?, de la ley, de los judíos, que ellos prácticamente querían hacer las dos cosas, recibir el evangelio y practicar la ley. Entonces, aquí pues es un problema que es en Hechos. Si vamos al libro de los Hechos, más antes de eso, el problema en los tiempos de Jesús ya estaba. Y antes de eso, pues los samaritanos, fíjese que los samaritanos es la mezcla de judíos o israelitas con los asirios. O sea, los asirios tenían una particularidad, una política, que cuando ellos conquistaban un pueblo, para evitar que ese pueblo, o sea, se llevaban los habitantes de ese pueblo, los ponían por allá, como en el caso de los judíos, los llevaron allá a Siria. Entonces, los que quedaban, para que no se sublevaran, formaran una revolución, entonces los asirios traían habitantes de otras tierras conquistadas y poblaban esa ciudad acabada de conquistar. Y de ahí surgieron los samaritanos. Entonces, tenemos la historia de la mujer samaritana. Y se acordarán que la mujer le dijo a Jesús, dice, ¿cómo tú me pides agua a mí, que soy samaritana? Y pues israelitas y judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan, ¿verdad? Así que ahí estaba el problema, ya los judíos tratando a los samaritanos de esa manera. Pues los samaritanos eran mitad gentil, mitad israelita. Entonces, este problema ya se agudiza si vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos que hubo una asamblea en Jerusalén. ¿Se acordarán ustedes que hubo protesta por los gentiles, unos griegos que no los trataban igual? Entonces, en adición a eso, pues dice en el capítulo 15 de Hechos, dice que algunos decían, a los gentiles, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos.
En este capítulo 15, pues está como un sínodo, ¿verdad? Una reunión especial. Entonces Pedro se levanta en esa reunión y le dice: hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Versículo 7. Versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia, fíjese, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes, y aquí está algo muy importante, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos, ambos, judíos y gentiles. Entonces Jacobo toma la palabra y en el versículo 23 en adelante, él describe ya la conclusión de esa reunión, de ese problema que había entre judíos y gentiles en la iglesia. Entonces dice el versículo 24, leo desde el 24, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien hacéis, pasadlo bien. Entonces, fíjese que eso no terminó ahí. O sea, se hizo un sínodo, un concilio en Jerusalén y pues se pensó que eso ahí terminaba y la iglesia iba a seguir unida y judíos y gentiles se iban a abrazar y pues punto y aparte, ya comenzamos una nueva era en la iglesia. Bueno, no, porque vemos que en las cartas a los apóstoles, del apóstol Pablo, a los Efesios y a los Colosenses, como dijimos antes, a Gálatas, Colosenses, Romanos, Hebreos, pues sí, sigue el mismo problema. Habían entonces judaizantes. Entonces ya aún en el libro de Apocalipsis, se acordarán ustedes en los mensajes a las iglesias, que habían judaizantes. Y había en uno de los mensajes dice que habían resistido a los que se decían ser judíos y no lo eran. Entonces, este problema surgió y siguió. Y entonces, aquí vemos cómo Pablo tiene que tratar este problema. Y Pablo comienza, ¿verdad? Como ya leímos, Pablo les recuerda que él es un prisionero por esa causa, ¿verdad? Por esta causa, la de los gentiles, a quienes defiende ahora y honra por ser su ministerio. En Romanos capítulo 11, versículo 3, él dice que ese es su ministerio, es un ministerio de ir a los gentiles. Y los gentiles, la predicación a los gentiles es el misterio. Y eso lo vamos a ver más adelante. También les recuerda que ya le ha comunicado en el primer capítulo, en la introducción de esta carta, que los gentiles, por la gracia de Dios, ya han sido aceptos ante Dios. Entonces, en este capítulo 3, del versículos 1 al 13, Pablo explica ese misterio. Los samaritanos eran considerados gentiles por los judíos y no se comunicaban. Jesús dijo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Así que el problema pues tenía raíces. Y lo que hace Pablo ahora es que pues explica ese misterio de que o sea, quizás para nosotros nos parezca una cosa así media superficial,
Pero, oiga, eso era entre judío y gentil, no había comunicación. Así que, fíjese, pues, los judíos han tenido esto después de que son el pueblo de Dios, son únicos, son pues seleccionados por Dios. ¿Y quién no va a tener orgullo? O sea, imagínese uno de nosotros que nuestra patria hubiese sido escogida como pueblo de Dios, escogida por Dios. Entonces, pues eso pues crea cierto orgullo. Pero fíjese, desde el comienzo de la nación, desde que ellos salieron de Egipto, Dios ha incluido a los gentiles. Primero Abraham, ¿se acordarán ustedes la promesa de Abraham? ¿Cuál fue? Por tu descendencia de Abraham serán benditas todas las naciones. Pero hay algo muy interesante en el libro de Éxodo y vamos a leerlo. Los que tengan Biblia, vamos a Éxodo en el capítulo 12, versículo 37. Fíjese que Dios, no es que Dios a lo último dijo, bueno, pues Pablo, aquí te tengo algo especial para ti. Los gentiles van a venir al pueblo de Dios, van a ser mi pueblo también. No, fíjese esto. Éxodo capítulo 12, versículo 37 dice, cuando salen de Egipto, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y el versículo 38, fíjese lo que dice esto, muy importante. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes. Noten eso, que cuando ellos salieron de Egipto, se recuerden que cuando ellos celebran, esa noche ellos celebran la Pascua y esa celebración es la celebración del nacimiento de una nación. Ellos salen de la esclavitud en Egipto y se convierten en una nación. Esa es la independencia de Israel. Y fíjese, salió de allí, de esa multitud, era una multitud, pero dice, también subió con ellos una gran multitud. Se habla de otra gran multitud. Y esa gran multitud dice de toda clase de gentes, pues gentiles, porque estaban los 600,000 que eran judíos e israelitas, pero hay otra multitud ahí que venía con ellos, de toda clase de gente. Así que no pensemos que Dios nos incluyó ahí a nosotros ahí a lo último. No, recuerden que cuando empieza la carta, dice que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no solamente a Israel, a los gentiles también. Así que esto era un problema, pues, que como decimos hoy en día, se había politizado, se había mezclado con política aquí, ustedes son de allá y nosotros somos de acá. Y ahí, pues, se creó un verdadero problema, un problema serio en esto. Entonces, como hemos visto, no fue hasta el libro, hasta los hechos, en el tiempo de los hechos, que esto se trata de resolver, y como ya explicamos, se pensó que se había resuelto esto y se había hecho un documento, pero eso no fue suficiente. Entonces, el misterio a los gentiles, desde el versículo 6 al 13, ya leímos el versículo 6 del capítulo 2, del capítulo 3, versículo 6, dice, el misterio es, otra vez recalcando, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ese misterio era un misterio. No quiere decir que Dios no se acordó de nosotros a lo último, sino que Dios ya lo tenía en plan. Era parte del plan de salvación. Era para que se cumpliera aquellas palabras que se le dijo a Abraham: en tu nombre, en la descendencia, en tu descendencia, en tu genealogía, iban a incluirse, a bendecir todas las naciones. Se iban a bendecir todas las naciones. En otras palabras, todo el mundo tiene derecho a la misma salvación que un judío. Fíjese, podemos leer Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 1:27. Colosenses 1:27 dice: a ellos
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pablo aquí afirmando, ¿verdad? Una vez más, ese misterio. Ahora los gentiles tienen a Jesucristo. Ahora los gentiles también tienen esperanza. Pablo les dice que es afortunado de haberle sido dado este misterio, esta gracia. Dice, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Dios. Y dice en el versículo 8 en adelante, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Dios. O sea, Pablo, podríamos decir, Pablo está súper orgulloso de ser el evangelista, el apóstol destinado a los gentiles. Y qué bueno, ¿verdad? Que él sentía ese deseo de predicar el evangelio a los gentiles. Porque, pues, ustedes saben y sabemos que Jerusalén fue el centro del evangelio, pero después vino, recordarán ustedes, de acuerdo al libro de los Hechos, que después vino una gran persecución y la iglesia se fue ramificando y llegó hasta el fin del mundo, podríamos decirlo así, porque sí que hicieron una gran obra. Aquellos que cuando Pedro inauguró el reino y dio un tremendo mensaje inspirado por el Espíritu Santo, aquellos incrédulos decían, ¿quiénes son estos como quien dice, estos cualquiera, estos del burgo, decían, o sea, de la calle, vamos a decirlo así, no, los no educados, pues esos no educados, esos que menospreciaron a ellos, conquistaron al mundo y desapareció Israel, desapareció el imperio de Roma y la iglesia siguió y todavía continúa. Así que grandes bendiciones, ¿verdad?, de que este misterio fue dado a conocer a los gentiles a través del apóstol Pablo. Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en lugares celestiales. Ok. Versículos 9 y 10, vamos a leerlo de nuevo. Dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos de Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¡Wow! Esto, como dice el dicho, ¿con qué se come esto? Ahora, ¿por qué hay que, y esto sí llama la atención, por qué dar a conocer por medio de pero fíjense que dice por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales? Bueno, uno piensa, yo pienso, pero ¿por qué la iglesia tiene que ir al lugar celestial? Y sus lugares celestiales no es irse de misionero a otra nación aquí. ¿Por qué la iglesia tiene que dar testimonio allá arriba? Pues uno dice, pues si allá todo se sabe, allá pues no hay que ir allá a enseñar, es aquí. Bueno, eso es lo que dice, o sea, leo de nuevo el versículo 10. Versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Mire, la noticia de que los gentiles son recipientes de la salvación, igual que los judíos, llega al cielo. Podríamos decir que por siglos los ángeles estaban acostumbrados a oír solo de la situación de Israel en la tierra. O sea, en el cielo está Dios, en el trono. Entonces, nos dice también la Biblia
que al lado de Dios, a la derecha, está Jesucristo. ¿Y quién más? Bueno, la Biblia habla de que hay multitudes, especialmente cuando leemos el libro del Apocalipsis, hay multitudes de ángeles, de seres celestiales. Que, bueno, entonces, ¿por qué los ángeles? Hay que enseñarle, dice ahí, lo hemos leído, ¿verdad? Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Bueno, como dije ahí, quizás, o sea, Dios lo sabe todo, Jesucristo lo sabe todo, pero los ángeles entendemos, y por el libro de Hebreos dice que pues los ángeles, ¿a quién? ¿A quién de los ángeles Dios ha dicho esto y esto? Como que los ángeles estuvieron arriba de nosotros primero, pero después bajaron pero el hombre que subió sobre los ángeles es el hombre que acepta a Jesucristo, el nuevo hombre, nacer de nuevo, nos pone por encima de los ángeles. Es como, pues nosotros, la iglesia ahora mismo está dando a conocer, que es lo que dice aquí, a conocer esas virtudes, todo este misterio se lo está dando a conocer allá. Quizás las noticias de todo el tiempo allá eran, bueno, Israel tuvo una guerra, Israel fue invadido, ahora Israel está en Asiria, ahora Israel está en Babilonia, ahora Israel regresó al templo, a Jerusalén, Nehemías y Esdras, toda esa gente regresaron, están construyendo el templo. Bueno, ahora Dios va a enviar al Mesías. Después el Mesías muere. Ok, después Roma destruye el templo. Ahora los judíos se fueron por todo el mundo. Entonces, no había ninguna noticia de los gentiles. Es como que una persona, mayormente nosotros los hombres, si nos dan el periódico, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a los deportes. Si las mujeres abren el periódico, ¿a dónde se van? Pues donde hablan de moda y a los especiales y todo eso. Pero nosotros pues nos vamos a los deportes y los más adultos pues se van a la sección de política y de todo eso. Todo eso aburrido, ¿no? Entonces, quizás, pienso yo, y estoy yo especulando, que en el cielo todo el tiempo se estaba hablando, o la conversación del día era Israel, lo que le pasaba a Israel. Y ahora de momento vienen, ¡wow! Los gentiles van a venir para acá también los gentiles. Y había que, a lo mejor quizás algunos ángeles, quizás como que, los gentiles, sí, los gentiles, ajá, sí, los gentiles. Pues Pablo dice, mire, que ahora esa sabiduría se le da a conocer allá a todos. Es un misterio, no pretendo que lo he esclarecido esto, pero piensen en eso, piensen en ese pasaje, especialmente ese versículo 10, Efesios 3:10, un pasaje que es para meditar, no es simplemente para oír una explicación y ya lo entendí. Ahí hay sabiduría, la palabra, y por eso hay que leer la palabra constantemente. Entonces, el gran misterio, 4 puntos a considerar. Y vamos a considerar estos puntos. La importancia de ellos fue muy importante a Pablo. Pues Pablo recarga que por llevar el evangelio a los gentiles, él se convirtió en un prisionero. O sea, imagínense, convertirse un judío. Vamos a pensar de esta manera. Un judío que tenía todos los privilegios. De acuerdo a lo que Pablo dice en Romanos cuando él dice, bueno, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues esto y lo otro, ¿verdad? Pablo dejó todo, de hecho él en una ocasión dijo que él había dejado todo eso por el amor a Cristo. Pues él se convirtió en prisionero por predicar a los gentiles y por el cual fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Jesús llamó a Pablo para ministrar a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando Pablo recibió el llamamiento de Dios? Jesucristo le dijo a Ananías, vete y a ayudar a Pablo y a bautizar a Pablo, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles. Así que aquí estamos hablando de un tema que a Pablo le gustaba conversar, le gustaba exponer, porque ese era como quien dice su carta de presentación, que él ha llegado a los gentiles, y esto es un misterio, y ese misterio se ha dado a conocer allá en el cielo.
también es importante para los gentiles. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Los gentiles tienen acceso a las riquezas de Dios, insondables o innumerables riquezas de Cristo, igual que los judíos. Y esto es el gran misterio de que los gentiles ahora, nosotros los gentiles gozamos de lo mismo. Aquí no puede haber diferencia. En la iglesia, el judío es de Dios y también el gentil. Aquí no hay ventaja, uno no está en ventaja y el otro en desventaja. Estamos igual. Así que para los gentiles, para nosotros los gentiles, estos son ha sido y será una gran noticia de que no solamente los israelitas pueden llamar a Dios Padre, nosotros también llamamos Padre. Y en esta carta, Dios Padre es una expresión que Pablo utiliza a través de la carta. Dios nuestro Padre. Entonces, es importante, como ya dije, y vamos a hablar un poquito más de esto, importante para los ángeles. Porque como ya dije, esto fue una noticia que le llegó a los ángeles y yo creo que hubo una reacción en el cielo. Entonces, este misterio estaba escondido de los ángeles. Lo dice Pedro. Vamos allá con el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, capítulo 1, versículos 10 y 12. Fíjense, unos pasajes muy, muy interesantes. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a los gentiles, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras que vendrían tras ellos. O sea, eso de la salvación estaba escondido. Y los ángeles, ¿verdad? Dice que los ángeles simplemente se preguntaban, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese que va a ir para allá abajo y va a morir y que va a ir a una cruz y esto? No entendemos nada. Sí, era un misterio. Esta era una gran noticia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante a los gentiles, a los ángeles? Porque dice ahí, ¿verdad?, que sería dada a conocer, ¿verdad?, otra vez a las grandes potestades allá, a las potestades, a los habitantes allá en el cielo. Entonces, ¿qué ellos van? ¿Cómo podemos entender esto un poco más? Bueno, creo que se darán cuenta. Y fíjense, tomen en mente esto. Satanás estaba allá arriba. ¿Ok? Satanás estaba allá arriba. Entonces yo creo que los ángeles se darán cuenta ahora, después que Pablo da a conocer este misterio a la iglesia, se darán cuenta que aquel que era habitante allá arriba, allá en el cielo, es un engañador y que está derrotado y su destino es el infierno junto con ellos. En Hebreos capítulo 2 y versículo 14 podemos leer ese pasaje que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso es una gran noticia y ellos la recibieron allá. Y se dieron cuenta, pues mira, aquel que estaba aquí, que era muy orgulloso y que se fue para allá, como aquel que tiene mucho dinero y dice que va a hacer muchas cosas, pues mira, lo derrotaron, está derrotado, no va para ningún lado. Entonces, pero también hay un pasaje que es importante y relacionado a esto, es en Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8, dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiere decir que de alguna manera los ángeles se han dado cuenta de que ya Satanás no tiene tanto poder y que ahora está por acá dando guerra en la tierra, pero ya no está más allá. Entonces, ellos han entendido que ese Satanás ya tiene el sello puesto. Su final va a ser el infierno. Y por último, este misterio es importante para los cristianos. El misterio, el evangelio que fue encomendado a Pablo desde el principio de su ministerio y a la misma vez lo delegó a los cristianos. Recordarán ustedes lo que dijo Pablo a Timoteo. Le dijo, predica el evangelio, haz obra de evangelista. Así que, hermanos, vamos a cerrar con un versículo muy bueno, excelente versículo, y con esto concluimos. Se encuentra en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Hermoso este pasaje. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Fíjese, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermoso. Ese tesoro, ¿cuál es? El evangelio. Dios lo ha puesto en vasijas de barro, no de oro, vasijas de barro. No, este cuerpo, nuestros cuerpos representan a Dios, porque Dios ha puesto ese tesoro en nosotros. Nosotros no somos parte de Dios. Y nosotros tenemos una encomienda de predicar el evangelio, hermanos. Somos más que bendecidos, pero también tenemos una gran responsabilidad. Fíjese que Pablo, hablando del matrimonio, en la misma carta de Efesios, comenzando en el capítulo 5, versículos 21 hasta el 32, y Pablo empieza a hablar lo que debe hacer la mujer, lo que debe hacer el hombre en la casa, con los hijos, y padres e hijos, y todo eso. Y me llama la atención que al final de ese tratado sobre el matrimonio, él dice algo que uno se pone a decir, wow, sí, de veras, ¿verdad? Entonces, en esa parte, ¿verdad? Dice en capítulo 5, versículo 32, dice 5:32, ya mismo lo tengo por aquí, 5:32, dice, grande es este misterio, pero yo no me refiero a Cristo y a la iglesia. Wow. Como dice, pues estaba perdido, ¿no? Pero dice, él ha hablado de lo que hace un esposo, la esposa, los hijos, y el papá como papá, y los hijos, habla de todas las familias. Pero él dice, bueno, esto es como un misterio, pero yo no estoy hablando de la iglesia. Perdón, yo no estoy hablando del matrimonio. Lo estoy usando como un ejemplo. Yo estoy hablando pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y ese es el gran misterio ahora, que la iglesia está completada, judíos y gentiles. Y podríamos decir, la iglesia es un matrimonio más excelente y grande. El evangelio de los gentiles produjo este matrimonio entre Cristo y la iglesia, nosotros. Así que, hermanos, somos más que bendecidos. Dios ha destinado esa gracia y esas riquezas a nosotros también, y somos parte de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias al hermano Quiñones por tan excelente predicación. Vamos a continuar con un canto y después de esto la despedida. Y creo que el hermano ponele mute, por favor. Ok. Quiero decirte, mi buen Señor, que en los días tristes de más dolor confío en ti.
confío en ti, en el amor que me prometiste en la vida eterna. Yo sé que existe, confío en ti, confío en ti. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque este cuerpo que tengo ahora no tenga aliento, de todas formas confío en ti, confío en ti. Ni enfermedades ni los temores, y en medio de todos mis dolores confío en ti, confío en ti. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque otros duden de tus poderes y menosprecien los grandes que eres, confío en ti, confío en ti. Porque yo sé que todo lo puedes, allí estaré cuando otros volvieren, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios hemos tenido una hermosa reunión todos juntos, dándole gracias a nuestro Dios. Antes de los anuncios normales, pues quería preguntarles a todos aquí, estamos experimentando con tener subtítulos en las partes que las personas están hablando, los hermanos en las diferentes porciones del servicio. No sé si les parece que es algo que ha servido o no, entonces si le pueden escribir ahí en el chat del Facebook si les parece o no. Por otro lado, como siempre, pues estar pendientes unos de los otros, estar en comunicación con todos los hermanos, estemos en oración, sobre todo por los hermanos que están sufriendo, ya sea por cosas espirituales o físicas, por los enfermos, por todas las necesidades que sabemos que hay entre todos nosotros. Oremos porque nuestro Dios, Él es capaz de hacerlo todo. Em, Como siempre el miércoles también tenemos los estudios, si Dios nos lo permite, nos da la vida para estar el miércoles reunidos. Los invitamos a todos. Estamos teniendo estudios muy edificantes, tenemos también la oportunidad pues de compartir un poquito, de vernos y es un momento muy bendecido para todos los que tenemos esa oportunidad. Sin ser más, pues que Dios los bendiga a todos y que tengan un feliz empiezo de semana y toda esta semana.